La verdad que esta quinta edición reedita un éxito que tienen siempre los congresos y lo multiplica. En este congreso hemos tenido la asistencia de más de 3.100 personas, entre docentes, estudiantes, psicólogos, más de 20 expositores representantes del exterior, extranjeros, y más de 40 conferencias semiplenarias y actividades de profesionales de todo el país. Y además de eso, más de 400 producciones científicas en general a lo largo de 3 días. La verdad que muy contentos porque hemos podido actualizar los desafíos que nos plantean los psicólogos, debatir, disentir, consensuar y planificar a largo plazo cosas que tienen que ver con muchas áreas y con muchas especialidades en la psicología, todas enfocadas en los temas de salud en psicología. Somos el único congreso internacional de psicología que hace una universidad, una facultad de psicología pública, gratuita y de acceso irrestricto. En el país, los únicos con este nivel de convocatoria tan grande. Al haber más de 400 actividades se han trabajado todos los temas, pero hemos hecho hincapié en la salud mental específicamente. Hemos organizado un foro de políticas de salud pública y salud mental. Hemos trabajado temas de violencia y las nuevas violencias institucionales, temas relacionados al bullying, temas relacionados a las nuevas modalidades de parentalidad, temas referidos a las nuevas configuraciones delictivas y los trabajos del psicólogo, temas relacionados a la seguridad, temas sociales de alta envergadura y de mucha emergencia actualmente. Hemos trabajado temas jurídicos, temas de psicología educacional. La organización de un congreso no es una tarea fácil, es una tarea que requiere muchos desafíos, mucho trabajo y todo lo demás, pero tiene esta gratificación de que podemos contar con un equipo hermoso, gigante, de gente que nos ha acompañado, estudiantes, docentes, cada uno de los docentes que ha propuesto a los representantes de sus áreas para que vengan a visitarnos, encuentros de amigos, todas las autoridades, las decanas de todo el centro Prevish, la universidad, el Ministerio de Educación, los ministerios con sus representantes, gente de todos lugares ha acompañado esto que a nosotros nos gusta llamar, que es el polo de formación psicológica en el noroeste argentino. He recibido la amabilísima invitación del comité organizador del quinto Congreso Internacional de Psicología, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, y estoy encantado de poder participar aportando mi granito de arena. Mi disertación trató de un cambio de paradigma en la forma de cuidar a las personas mayores que viven en residencia. Se trata de ver cómo podemos cuidarlas mejor, y cuando hablo de cuidarlas mejor, hablo de cuidarlas de manera más humana, tomando en cuenta que ellos son dueños de su propia vida todavía, deberían serlo, y hacer las residencias unos entornos mucho más hogareños y menos estandarizados de lo que son ahora. En el caso de mi charla me refería específicamente a los profesionales que están en la residencia. Los profesionales son muchas veces, prácticamente siempre, muy bien intencionados, pero en ocasiones yo creo que podríamos mejorar el cuidado que ofrecen a las personas mayores. Un cuidado que debe estar centrado en las necesidades de la persona mayor y no tanto en lo que conviene a los profesionales. Cualquier profesión que implica un trato humano necesita de un compromiso importante. Si vas a tratar a la otra persona como un objeto, vas a hacer mal tu trabajo. Tienes que tratar al otro como a un igual y respetar sus derechos. En el caso de las residencias de mayores, muchas veces no respetamos los derechos de la persona mayor, sino que tomamos decisiones por ella, nos creemos que tenemos más conocimiento y que por lo tanto podemos decidir por ellos y no tenemos en cuenta en absoluto muchas veces sus necesidades y sus deseos. Yo no sé lo que sucede en Argentina. En mi país, generalmente la decisión de internar a una persona en una residencia es una decisión que se toma al final de un proceso. Las familias normalmente no optan por dejar tirados a sus familiares en la residencia, sino que cuando los internan lo hacen muy a pesar suyo. Lo hacen porque la situación ya es insostenible muchas veces. Por ejemplo, estamos hablando de casos de demencia muy graves, de dependencia muy severa, que requieren cuidados y atención las 24 horas del día. Hay algunas familias que no pueden permitirse ya tener a sus familiares en casa, que es la primera opción y la que todo el mundo quiere, tanto la persona mayor como los familiares. En esos casos, que afortunadamente son pocos, necesitamos un recurso como son las residencias de mayores o los centros de día. Yo optaría, si es posible, que esté en la casa acompañado por un profesional. Creo que la decisión de internar a alguien en una residencia ha de ser una decisión de último recurso. La persona, normalmente, donde quiere vivir y donde es feliz viviendo, es en su casa. Pero
hay circunstancias que pueden hacer que alguien ya no pueda estar en casa. En ese caso, lo que debemos hacer es tener residencias de mayores donde se dé una vida digna y donde las personas que vayan allí sientan que la vida que se les da en la residencia es una vida que todavía merece la pena ser vivida. Tenemos unos estereotipos y unas imágenes muy negativas de la vejez, asociando la vejez a deterioro, a declive irreversible, a enfermedad incurable. Por suerte, esto no es así. Y en los últimos años, la esperanza de vida no solamente se ha incrementado muchísimo, muchos años en todos los países del mundo, incluido España, el mío, incluido Argentina, el vuestro, sino que los años de la vejez son años que en su mayoría se viven de manera autónoma y donde uno puede gozar de una calidad de vida muy buena, y muchas veces uno tiene más tiempo para hacer cosas que cuando trabajaba o cuando estaba con la crianza de los niños no podía hacer, ¿no? Hemos de resignificar la vejez y no abordarla únicamente desde una perspectiva negativa, ¿no?, de pérdida. Muchas veces cuando hablamos de esta visión negativa de la vejez, hablamos de una vejez que, como decíamos, ya no existe. Una vejez que en el pasado se asociaba a la inmediatez de la muerte. Ahora estamos hablando de una etapa vital que puede comprender 20, 30 años de vida, donde probablemente al final, pues a lo mejor hay pérdidas, pero hay muchos años que podemos pasar con mucha salud. Y de alguna manera hemos de pensar que los mayores ahora son personas que tienen un bagaje muy grande de conocimientos y de experiencia y que, bueno, a lo mejor podríamos pensar en aprovecharlos y no en derrocharlos y que, o sea, darles oportunidades para que puedan seguir contribuyendo, si quieren, a su propio desarrollo y al desarrollo de todos. Yo confío en que no se trate de que haya más geriátricos, sino se trate de que los geriátricos que tenga que haber sean buenos. Se den ellos una atención que sea de calidad y que se tengan en cuenta los derechos de las personas que viven allí y se ofrezcan unos cuidados, como decíamos, que hagan de la vida en el geriátrico una vida que lógicamente no es la ideal, no es la que uno desearía, pero que tenga ciertos aspectos, elementos que merezcan la pena ser vividos. No creo que la solución pase por construir más geriátricos, sino que la solución pase por mejorar los que tenemos mucho y también idear soluciones intermedias, centros de día, atención a domicilio, soluciones que a veces, mientras la persona todavía conserva buenas facultades, pues son la solución. En estos espacios como este Congreso de Psicología tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que se está haciendo en formación para profesionales de la salud. Específicamente, bueno, yo me ocupé de la formación para médicos y psicólogos que se forman como sexólogos, y también para el área de la educación sexual por el importante vacío que hay a la hora de la educación en la temática de la educación sexual integral. Desde el año 2010 que el programa de la educación sexual integral está empezando a implementarse a partir del surgimiento de la ley 26.150, estamos dando pequeños pasitos, empezando a formar a docentes, empezando a problematizar y a poder hablar con naturalidad, empezando por ahí sobre los temas de la sexualidad, que muchas veces están como teñidos de mucho prejuicio. Cuando se habla de sexualidad o de sexualidad en la escuela, tienen muchos miedos y muchas resistencias porque parece que se va a hablar de la anatomía o de la reproducción o del acto sexual, cuando en realidad la mirada de la educación sexual es justamente integral y es una preparación para la vida. Cuando hablamos de autoestima, del cuidado del cuerpo, de enseñarles a los niños herramientas para cuidarse, para autoprotegerse o para sentirse seguros de sí mismos, enseñarnos a marcar límites, a defenderse, a tener buena comunicación, a confiar en adultos y a distinguir secretos que son para guardar y secretos que son para contar. Estamos haciendo educación sexual y estamos haciendo prevención. Y esto en el ámbito de la escuela es muy difícil y en el ámbito de la familia también, porque los padres también todavía están con temores para esto. Llegan los niños con algunas inquietudes o ven algo en la tele o vieron algo en internet y los padres quedan en stand-by, ¿no? Como sin posibilidades de dar una respuesta aclaradora a los niños, que esto es lo que estamos necesitando, adultos más seguros y más tranquilos
para poder hablarles a los niños desde la verdad, desde la naturalidad y dejarles siempre un mensaje que tenga que ver con el aprender a cuidarse y a respetarse a sí mismo y a los demás. El sexo y el tabú van de la mano, desde siempre. El origen de la sexualidad, en la historia de la sexualidad, todo lo que tenga que ver con sexualidad, tenemos tendencia a hablar en broma de la sexualidad, pero a la hora de hablar en serio nos inhibimos. El tabú de la sexualidad, el tabú de ser quienes somos, todavía está vigente y creo que son resistencias a vencer a partir de empezar a pensar la sexualidad desde otros lugares. La diversidad sexual, empezar a entender la diversidad sexual como la aceptación de cada uno, como la expresión de sí mismo en su identidad y su subjetividad, con la libertad de la expresión del ser independientemente de cuál sea su identidad sexual o su orientación sexual. Entonces, parece que si no encaja en la norma, ya o no se puede hablar de eso o hay algo que está mal, ¿no? O hay algo que es un problema. La sociedad todavía lo sigue entendiendo así y en el fondo de esta cuestión está instalado el patriarcado, que sigue de alguna manera regulando el sistema heteronormativo, el sistema binario, que es que aprendemos el sexo, que si tenemos cuerpo de varón les tienen que gustar las mujeres y que si tienen cuerpo de mujer les tienen que gustar los hombres y que la identidad sexual tiene que corresponder. Y ese sistema se encarga de sostener toda una estructura que va a sostener siempre la desigualdad de los géneros, ¿no? O sea, el hombre por encima de la mujer. Esto está en la base. Esto está en la base del tabú. O sea, ¿por qué se sigue sosteniendo? Porque hay fines últimos que sostienen grandes intereses que son políticos y económicos. Cuando nos miramos a nosotros mismos encontramos las nobles y las buenas intenciones de dar lo mejor para nuestros hijos. Y siempre lo mejor para nuestros hijos es hablarles desde la franqueza, desde el amor y desde la intención de darles herramientas para la vida. Entonces, decir que un niño pueda encontrar en la mirada de su papá, en la mirada de su mamá, un diálogo cálido, una explicación cortita pero clarita, y la confianza de saber que puede venir a preguntar lo que necesita o que puede comentar lo que pasó en la escuela, eso es lo primero. O sea, si damos ese primer paso como padres, ya estamos dando un gran salto en educación sexual. Mi disertación se refirió en el trayecto docente, específicamente en la temática de comunicación y oratoria, para el cuerpo docente invitado que pertenece al Congreso, que estaba inscripto en el Congreso, sobre todo técnicas de oratoria, técnicas de comunicación, cuidado de cuerdas vocales, importante porque es una materia importante para el docente, cómo comunicar al alumno los mensajes con claridad. Es algo que está cobrando mayor difusión en estos últimos años. Si bien la oratoria siempre estuvo, se puede ver muchos casos, yo como abogado, se puede ver muchos casos en donde hay jubilaciones por mal manejo, mal cuidado de la voz, enfermedades derivadas en cuerdas vocales o en garganta. Entonces se ha intentado ir llevando la oratoria a los docentes para mantener este cuidado, mantener un mensaje con claridad, que el niño pueda ser más receptivo del mensaje que da el docente. Sí, es una nueva corriente que está teniendo un muy buen auge en el campo docente. La oratoria también tiene mucho que ver con el comportamiento físico, con las formas que tiene de comunicar tanto el rostro, las manos. Un dato, el 73% de la comunicación la hace el lenguaje corporal y solamente un 27% es la voz. Lindo, muy linda la experiencia, muy agradecido de haber sido invitado como expositor en este congreso.
Vine a participar en este 5º Congreso de Psicología del Tucumán, que es un evento importantísimo, que además ha estado muy bien preparado por sus organizadores y que ha concentrado aquí a una gran cantidad de personas de otros lugares, de Argentina y otros países, con propuestas interesantes, y se ha podido discutir también muchas experiencias de aquí. Mi tema en particular ha estado enfocado a cómo la psicología puede contribuir al mejoramiento del estado de salud de la población, en general de las poblaciones. O sea, mi concepto es que la psicología, o el punto en el que yo trato de insistir, tiene muchas potencialidades, incluso más allá de la denominada ámbito de la salud mental, que es un ámbito muy importante que la psicología contribuye y puede contribuir cada vez más. Pero hay otros ámbitos dentro del campo de la salud que tienen que ver con la salud materno-infantil, con la propia salud ambiental, con la salud de los escolares, que en general tiene que ver con la promoción de salud, con el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo se prevén, porque la prevención de ellas depende mucho de los modos en que las personas significan sus vidas y actúan en función de tener una vida saludable y se relacionan con las cosas de la realidad de una manera que pueda hacer que sus vidas se vivan de la manera más saludable posible. Y en ese sentido, la psicología como disciplina que tiene que ver con lo que las personas piensan, sentimos y hacemos, con la esencia del humano, pues puede ser tan importante o más que muchas disciplinas muy establecidas del campo de la salud. Todas son importantes, pero esta puede tener mucho más espacio aún y puede llegar mucho a las personas y hacer que muchos asuntos funcionen de manera mejor cuando la perspectiva psicológica, que es la perspectiva humana, está implicada en cualquier programa o acción de salud que llevemos a cabo. Realmente me sentí muy honrado cuando la presidencia del comité organizador me invitó y es un verdadero honor para mí hablar en el lugar, en el escenario, o sea, en la institución, esta universidad donde se hizo el primer Congreso Argentino de Psicología en 1954, algo que marcó no solo la psicología en Argentina, eso hace muchos años, lógicamente 63 años, pero impactó en toda América Latina. Yo soy cubano y de alguna manera los desarrollos de la psicología argentina que vinieron después de ese congreso impactaron, por supuesto no fueron los únicos, pero impactaron también en las acciones que se hicieron en Cuba para tener carreras de psicología. Me resulta muy honroso estar aquí y desde aquí hago el reconocimiento más sincero a los organizadores y al modo en que se han planteado como una meta que esta facultad de esta universidad tenga o siga teniendo el liderazgo que siempre ha tenido en la psicología argentina y en la psicología de la región. Estamos felices, más de 20 invitados internacionales que fuimos convocando, accedieron muchos de ellos a su propio costo, eso me parece importante decirlo. Con la Secretaría General del Congreso habíamos pensado un congreso que nos permita abrir, incluir otras profesiones. Vinieron gente de artes, vino gente de derecho, vino gente de filosofía, porque hemos traído una convocatoria que sea amplia, eso habíamos pensado que sea amplia. Termina el congreso con una conferencia de un maestro formador de formadores que viene de España a traernos su conferencia que se llama Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor eres. Miguel Ángel Santos Guerra vino a Tucumán a deleitarnos con toda su sapiencia. Quiero agradecerle a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que nos ha ofrecido un tour gratuito para todos los expositores extranjeros para que recorran nuestra hermosa ciudad. ¿Qué más puedo sentirme que feliz y agradecido con los estudiantes que nos han elegido, agradecido con los colegas y los profesionales que nos han acompañado y agradecido con que el clima se ha puesto a nuestro favor y que ha habido mucho apoyo. Esto no se hace solo, no se logra solo, se logra con el acompañamiento y el apoyo de mucha gente y sobre todo trabajando en red con las instituciones de nuestro medio y del exterior.